Transmite LRA Radio Nacional de la República Argentina, LS82, TV Canal 7, las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión y el servicio de radiodifusión argentina al exterior, directamente desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde va a dar comienzo la sesión de asamblea para la apertura del 99º período ordinario. Se encuentran ubicados en el estrado el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor José Antonio Allende, quien comienza la asamblea ya. Por un reglamentario de ambas cámaras, declaro abierta la sesión de asamblea. Por secretaría se ha dado lectura al mensaje y decreto del Poder Ejecutivo disponiendo la apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación correspondiente al año en curso. Mensaje 1305, Buenos Aires, 30 de abril de 1974, al Honorable Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, llevando a su conocimiento, en copia autenticada, el texto del decreto dictado en la fecha por el que señalan las 9 horas del día 1 de mayo próximo para la solemne apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación correspondiente al año en curso. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado Teniente General Juan Domingo Perón, Benito Llambí, Ministro del Interior. Buenos Aires, 30 de abril de 1974. En uso de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 11 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, señálanse en las 9 horas del día 1 de mayo próximo para la solemne apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación correspondiente al presente año 1974. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado Juan Perón, Presidente, Benito Llambí, Ministro del Interior. Corresponde que la Honorable Asamblea proceda a designar las comisiones de Exterior e Interior para recibir al excelentísimo señor Presidente de la República. Tiene la palabra el señor senador Martiarena. Si hay asentimiento por presidencia, se procederá a designar las comisiones de Exterior e Interior. Por secretaría se dará lectura a las nóminas de las comisiones de Exterior e Interior que recibirán al excelentísimo señor Presidente de la República. Comisiones de recepción del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Comisión de Exterior, señor senador don José Humberto Martiarena. Señor senador don Emilio Belenguer. Señor senador Julio César Martínez. Señor senador José César Salmoiragui. Señor diputado don Rodolfo Ponce. Señora diputada doña Silvana Rota. Señor diputado don José M. Samanillo y señor diputado don Jorge Solana. Comisión de Interior, señor senador don Ítalo Luder. Señora senadora Leni Rosa Valle de González. Señor senador don Mario Lozada y señor senador don Guillermo Ramón Brizuela. Señores diputados don Lorenzo D'Angelo, doña Juana Romero, don Horacio Huello y don José A. Catalano. Solicito a los señores legisladores cuya nómina acaba de leerse que pasen a cumplir su cometido como integrantes de la Comisión de Recepción de Exterior e Interior del señor Presidente de la Nación. A los señores legisladores invito a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas hasta el arribo del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Acaba de completarse la primera parte de este acto, iniciando la Asamblea Legislativa. El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor José Antonio Allende, ha indicado un cuarto intermedio, aguardando la llegada del presidente de la República. Han sido designadas las comisiones de Exterior y de Interior para recibir al excelentísimo señor presidente de la Nación
y a su excelencia la señora vicepresidente de la Nación. En el recinto de la Cámara de Diputados está realizando en estos momentos el cuarto intermedio. Se encontraban presentes y mantiene aún su sitial el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señor don Raúl Alberto Lastiri. Y asistiendo al presidente del Senado, secretario parlamentario del Senado, señor Aldo Hermes Cantoni, y el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, señor Ludovico Labia. Las comisiones de Exterior y de Interior, vamos a reiterarlas, han sido integradas por los siguientes legisladores. Comisión de Exterior, señor senador don José Humberto Martiarena, señor senador don Emilio Belenguer, señor senador don Julio César Martínez, señor senador don José César Salmoragui, señor diputado don Rodolfo Ponce, señora diputada doña Silvana Rota, señor diputado don José Zamanillo, señor diputado don Jorge Solano. La Comisión de Interior está integrada por los siguientes legisladores: señor senador don Ítalo Luder, señora senadora doña Leni Rosa Valle de González, señor senador don Mario Lozada, señor senador don Guillermo Ramón Brizuela, señor diputado don Lorenzo D'Angelo, señorita diputada doña Juana Romero, señor diputado don Horacio Huello y señor diputado don José A. Catalano. Directamente desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados está transmitiendo LRA, Radio Nacional de la República Argentina, LS82 TV Canal 7, las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión y el servicio de radiodifusión argentina al exterior. Vamos a pasar ahora a transmitir desde el puesto ubicado en la escalinata de acceso al Palacio del Congreso sobre la avenida Entre Ríos. Adelante ustedes. Ahora directamente desde la explanada de acceso al Palacio del Congreso de la Nación, transmiten LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV Canal 7 de la Capital Federal, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina y el servicio de radiodifusión argentina al exterior. Hoy, el excelentísimo señor presidente de la Nación inaugurará el 99º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Digamos que es imponente el aspecto que ofrecen el Palacio del Congreso y sus zonas adyacentes. El magnífico edificio, que recorta sus clásicas líneas en torno de la cúpula identificatoria de uno de los puntos esenciales de la fisonomía porteña, ha sido profusamente engalanado con los colores simbólicos de la patria. Lo mismo se advierte en la Plaza del Congreso y las calles vecinas: Entre Ríos, Callao, Hipólito Yrigoyen, Avenida de Mayo. Aquí, en el Parlamento, como anticipáramos, habrá de cumplirse dentro de pocos minutos una ceremonia tradicional que hoy ha de llegar a su 99ª edición. La lectura de su mensaje por el excelentísimo señor presidente de la Nación ante la honorable Asamblea Legislativa, dando cuenta de la labor anual del Poder Ejecutivo Nacional y declarando inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso. Con la Constitución de 1853 se denomina Congreso Nacional a las dos cámaras que componen el Poder Legislativo,
la de senadores de las provincias, Senado, y la de diputados de la Nación. Ambas integran el poder legislativo en el gobierno federal. El Plata, con la representación de las 14 provincias, el 25 de mayo de 1862. Más tarde, solo con un breve paréntesis, desde el 8 de junio hasta el 21 de septiembre de 1880, traslada sus funciones a Belgrano, en aquel tiempo municipio de la provincia de Buenos Aires. Y mientras aguardamos el arribo del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, y de su señora esposa, la vicepresidenta de la República, doña María Estela Martínez de Perón, hagamos otras referencias históricas. La Constitución Nacional dispone que ambas cámaras se reúnan en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, pero que sus sesiones pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o convocadas las cámaras a sesiones extraordinarias. En los primeros tiempos de nuestra vida institucional, se estiló que al término de las sesiones extraordinarias, el Congreso comunicara al Poder Ejecutivo la finalización de ellas. Así, el presidente de la República se trasladaba al Congreso y daba por terminadas oficialmente las sesiones de referencia. Pueblo y gobierno han hecho un alto en sus tareas para conmemorar el 1 de mayo, que en esta oportunidad alcanza una dimensión más amplia. Es la fiesta del trabajo y la unidad nacional. Es que la celebración del 1 de mayo llega a nuestra tierra hacia fines del siglo pasado, pletórica de connotaciones clasistas y cargada de ideologismos que siempre fueron extraños para los argentinos. Nuestro incipiente movimiento obrero mostraba a la sazón la imagen de un sindicalismo atomizado, sin influencia política y colonizado mentalmente por dogmas de importación. Fueron necesarias muchas décadas para que el clasismo desintegrador se agotara en sí mismo, huérfano de todo calor popular. Pero el pueblo argentino estaba tomando conciencia de su destino histórico y gradualmente el Día del Trabajo comienza a teñirse de sentido nacional. Casi una intuición del pueblo que muy pronto encontraría su más plena concreción en el movimiento revolucionario de junio y en su conductor, el general Perón. Y es precisamente el teniente general Perón quien, en oportunidad de celebrarse el 1 de mayo de 1944, define los principios del nuevo rumbo que tomaba la nación. Nosotros, dijo el general, buscamos la unión de todos los argentinos y por eso buscamos un capital argentino para que, en armonía con el trabajo, formen la base de nuestra grandeza industrial y el bienestar colectivo. Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por un acuerdo entre obreros y patrones al amparo de la justicia que emana del Estado. Deseamos también desterrar de los organismos gremiales a los extremistas, para nosotros de ideologías exóticas, ya representen a un extremo o el otro. En esas palabras del general Perón está ya definitivamente señalado el fundamento social de la doctrina justicialista que convoca generosamente a la unión nacional en la colaboración y armonía de todas las fuerzas que hacen la grandeza del país. Historiando a los edificios anteriores que tuvo el Congreso de la Nación, diremos que al instalarse en Buenos Aires, las cámaras comenzaron sus actividades en el mismo local de la legislatura bonaerense, inaugurado en 1822, y donde ya había funcionado el Congreso de 1824. Más tarde, en razón de las molestias que las reuniones de 4 cámaras conjuntas traían aparejadas,
se construyó el edificio de la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, donde el Congreso Nacional se instaló en 1864. Pero en este palacio había un solo recinto de deliberaciones, lo que obligaba a realizar los debates en días alternados o cuando ambas cámaras debían sesionar simultáneamente, a que los senadores se reunieran en las antesalas o en el salón de la presidencia. Este edificio, donde tuvo su sede el Archivo General de la Nación, se halla ubicado, respetando sus salones y entrada, dentro del monumental edificio del Banco Hipotecario Nacional. Por último, en 1884, el presidente y los vicepresidentes primero y segundo, doctores Tristana Chaval Rodríguez, Delfín Gallo y Pedro Goyena, respectivamente, presentaron un proyecto para levantar un edificio destinado a la Cámara de Diputados de la Nación. En su forma definitiva, modificada, Ley 1349, esta iniciativa establece que el Poder Ejecutivo mandará levantar por medio de la Oficina de Ingenieros los planos y presupuestos necesarios para la construcción de una casa destinada al Congreso Nacional en el local que a juicio de esa oficina fuese más conveniente. Añádese que estos planos y presupuestos serán presentados al Congreso en los primeros días de las sesiones del año entrante, 1884. Pero luego, sobre la base de un proyecto presentado en 1887 y modificado más tarde, se dictó la Ley 2204, fijando el llamado por el Poder Ejecutivo a concurso dentro y fuera del país para la presentación de planos destinados a la construcción de un palacio para el Congreso Nacional. Directamente desde la explanada de acceso al Palacio del Congreso, está transmitiendo LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV Canal 7 de la Capital Federal, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión y el servicio de radiodifusión argentina al exterior. Pocos minutos más y hará su arribo aquí, a este lugar, el excelentísimo señor Presidente de la República, Teniente General Juan Domingo Perón, y su señora esposa, la Vicepresidenta de la República, doña María Estela Martínez de Perón. El Congreso y la Casa Rosada, dos testigos de la historia civil de la República, que hoy se miran cordiales desde los puntos extremos de la clásica Avenida de Mayo. Hoy volverán a testimoniar dos acontecimientos trascendentes: el Parlamento en el ámbito solemne de sus recintos, el informe constitucional del presidente a los representantes del pueblo, el Palacio Gubernativo dando escenario a la presencia del líder de los trabajadores ante el pueblo congregado en la Plaza Mayor de Buenos Aires. Esta jubilosa fiesta del pueblo reconoce a este pueblo como único, absoluto dueño. Hombres y mujeres que en el diario Bregar aportan su fecunda contribución a la patriótica empresa de la grandeza nacional, hacen hoy una pausa en el trabajo para protagonizar una de las jornadas más maravillosas de este nuevo tiempo argentino. Preside este día la gloriosa enseña celeste y blanca. Es el único signo, sacrosanto símbolo de la nacionalidad, bajo cuyo amparo ha de cumplirse esta celebración. Este 1 de mayo se halla pues por encima y al margen de ideologías, razas y credos. Es una fiesta que a todos nos incluye, que a todos nos congrega, que a todos nos obliga. La organización sindical se ha consolidado entre nosotros de tal manera que su envergadura distingue a la Argentina entre todas las naciones del mundo. Los principales esfuerzos de los anteriores gobiernos del general Perón se orientaron en ese sentido. Y hoy, los argentinos contemplamos desde aquí la concreción de los postulados básicos de la doctrina justicialista. La pujanza de las fuerzas sindicales, columna vertebral del movimiento nacional, ha hecho fracasar las reiteradas maniobras tendientes a reimplantar esquemas agotados. Esa fuerza indiscutible del sindicalismo ha constituido también
el dique más formidable contra el avance de ideologías foráneas y disolventes. Ya lo había intuido en 1944 el general Perón cuando manifestó: queremos gremios unidos y bien dirigidos, porque las masas inorgánicas son siempre las más peligrosas para el Estado y para sí mismas. Una masa de trabajadores inorgánica, como la que ríen algunas personas, es un fácil caldo de cultivo para las más extrañas concepciones políticas o ideológicas. Haremos una breve reseña del Palacio del Congreso actual. Está emplazado el mismo dentro de una superficie de 9.000 metros cuadrados, 430 metros cuadrados de patios y 1.100 metros cuadrados de puertas y ventanas. Su estilo exterior es greco-romano con revestimientos de mármol blanco. Comprende subsuelo, planta baja y 3 pisos superiores. El Salón Azul, común a los 2 cuerpos, posee una planta octogonal recubierta de mármoles variados, entre los que asoman encuadrados grandes jarrones clásicos de bronce. Arriba, un balcón circular contiene la bóveda que deja ver el intradós de la cúpula. Desde lo alto, a 59 metros, pende la majestuosa araña de bronce cincelado y cristal, una de las más notables obras de arte que atesora el palacio. Contiene en un círculo de bronce 8 bajos relieves con escenas de la historia nacional, alternados con estatuas que sostienen escudos de todas las provincias. Entrelazadas aparecen imágenes alegóricas y manojos con espigas de trigo y cañas de azúcar, levantándose sobre estas un templete con figuras ilustres de nuestra historia independiente, coronado el todo por una figura central que representa a la República. El Salón Azul se halla totalmente decorado en ese único color. Este 1 de mayo, fiesta del trabajo y la unidad nacional, simboliza el renovado espíritu de concordia que anima a los argentinos. Esta unidad es lo esencial por la que tanto se ha luchado. Es reflejo también de la sólida unión que impera en nuestro movimiento obrero. Las organizaciones sindicales, ha dicho el general Perón, por el gran sentido de responsabilidad de sus dirigentes y la férrea organización alcanzada en estos 20 años, constituyen el factor único que las puede convertir en verdadero elemento de poder. Si los trabajadores se dividen, pierden todo su poder. Donde hay 2 o 3 centrales obreras, es como si no hubiera ninguna. Esta muestra de unidad y de fervor que hoy contemplamos los argentinos es un anticipo de la tarea impostergable que cabe a nuestra nación en el concierto americano. Las fuerzas del trabajo, por la experiencia acumulada y la importancia de sus organizaciones, tendrá una tarea extraordinariamente destacada en la búsqueda de la unidad y solidaridad de los demás trabajadores del continente americano. Continuando con las descripciones del Palacio del Congreso, diremos que el Salón de Honor ocupa el ángulo del edificio sobre las calles Pozos y Rivadavia. Sus paredes tienen columnas de estuco con fustes verdes, paneles de brocato celeste y cortinados de felpa azul. El suntuoso mobiliario fue obsequiado por la infanta Isabel de España cuando visitó nuestro país en 1910 con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Sobre el eje central del palacio, a partir de la entrada y luego del Salón Azul, se halla el Salón de Pasos Perdidos, donde los legisladores atienden a visitas, delegaciones, etc. Se llama Salón de Pasos Perdidos a una gran sala que precede al conjunto de cámaras de un tribunal. Es decir, que vendría a indicar al salón a que deben encaminarse indefectiblemente los pasos. En cuanto a la Plaza del Congreso, diremos que data del año 1899, por sugerencia de Miguel Cané. Se analizaron diversos proyectos hasta la materialización del actual por la Ley 6.286.
complementa la amplia proyección de la plaza, que en su extremo sur limita con la Plaza Lorea, el monumento a los dos congresos, conmemorativo de la Asamblea del año 1813 y del Congreso de 1816. El referido monumento se debe a una iniciativa del presidente Figueroa Alcorta y de su ministro del Interior, Marco Avellaneda. Fue proyectado por el arquitecto Eugenio Duic y construido por el escultor Julio Lagos. Merece destacarse finalmente que en el límite entre las plazas del Congreso y Lorea, entre las cuales no hay aparentemente solución de continuidad, se halla el monolito kilómetro cero, a partir del cual se cuentan las distancias en las rutas del país. Acotemos que la recientemente designada Comisión de Recepción de Exteriores aguarda ya el arribo del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente Juan Domingo Perón, y de su señora esposa. Y avistamos ya el cuerpo de granaderos a caballo General San Martín, que viene escoltando el automóvil que transporta al teniente general Perón y a su señora esposa. El excelentísimo señor presidente de la Nación será recibido por la Comisión de Exterior, recientemente designada, y que está compuesta por los senadores José Humberto Martiarena, Emilio Belenguer, Julio César Martínez y José César Salmoiragui, y los diputados Rodolfo Ponce, Silvana Rota, José Samanillo y Jorge Solano. Aproximadamente a 100 metros de esta explanada vemos ya los automóviles, en uno de los cuales viene el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, su señora esposa, la vicepresidenta, doña María Estela Martínez de Perón. Instantes más y hará su ingreso al recinto legislativo. Desde la explanada de acceso al Palacio del Congreso de la Nación están transmitiendo LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV Canal 7 de la Capital Federal, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina y el Servicio de Radiodifusión Argentina al exterior. Es imponente el aspecto que ofrecen el Palacio del Congreso y sus zonas adyacentes. El magnífico edificio que recorta sus clásicas líneas en torno de la cúpula identificatoria de uno de los puntos esenciales de la fisonomía porteña ha sido profusamente engalanado con los colores simbólicos de la patria. Aquí, en el Parlamento, habrá de cumplirse dentro de pocos minutos una ceremonia tradicional que hoy ha de llegar a su 99ª edición. La lectura de su mensaje por el excelentísimo señor presidente de la Nación ante la honorable Asamblea Legislativa, dando cuenta de la labor anual del Poder Ejecutivo Nacional y declarando inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso. La nación es lo permanente, lo que perdura a través de las generaciones. Es la categoría política básica de la comunidad universal. Por eso ha dicho el general Perón que no son las ideologías políticas y filosóficas las que pueden orientar a los pueblos en un momento determinado de su historia, sino el caudal de sentimiento que atesora el alma de los hombres. La Comisión de Recepción de Exteriores acaba de cumplir su cometido. El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, su señora esposa, la vicepresidenta doña María Estela Martínez de Perón, y acompañantes, acaban de hacer su ingreso al Palacio Legislativo. A continuación, LRA Radio Nacional
República Argentina, con LS82 TV Canal 7 de la capital federal y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión con el servicio de radiodifusión argentina al exterior, pasa a transmitir desde el recinto del Congreso de la Nación. Precisamente en estos momentos se han reubicado en sus bancas los señores congresales para aguardar el ingreso a este recinto del excelentísimo señor presidente de la Nación y de su excelencia la señora vicepresidente. En estos momentos se está cumpliendo el trayecto desde el ingreso del presidente de la República y su señora esposa hasta el salón vecino al recinto, donde aguardan a las más altas autoridades del país, los integrantes de la Comisión de Interior, que son el señor senador don Ítalo Luder, la señora senadora doña Leni Rosa Valle de González, señor senador Mario Lozada, señor senador Guillermo Ramón Brizuela, señor diputado Lorenzo D'Angelo, señorita diputada Juana Romero y los diputados don Horacio Huello y don José Catalano. Una vez que se produzca el ingreso al recinto del excelentísimo señor presidente de la Nación, acompañado por la señora vicepresidente de la Nación, que es presidente nato del Honorable Senado, ocuparán sus sitiales y en adelante la Honorable Asamblea será presidida por la señora Presidente del Senado. Este es el instante en que ingresa al recinto el señor secretario privado del Presidente y Ministro de Bienestar Social, don José López Rega, quien va a tomar ubicación en la mesa en forma de media luna que ocupan los ministros del Poder Ejecutivo. Y precisamente en este momento ingresa al recinto el excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Juan Domingo Perón, acompañado por su excelencia la señora Vicepresidente de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón. Son saludados por el Presidente Provisional del Senado, por el Presidente de la Cámara de Diputados. Este es precisamente el momento en que ocupan su sitial la señora Vicepresidente de la Nación, el Presidente nato del Senado, y se va a reiniciar la Asamblea. Continúa la sesión de Asamblea. Invito al excelentísimo señor Presidente de la Nación a izar la bandera nacional. Se desplaza en este instante el Teniente General Perón, acompañado por el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, sube al tope del mástil el pabellón nacional en medio de los aplausos de la Asamblea Legislativa, que se ha puesto de pie en este sencillo pero emotivo pasaje de la ceremonia. Para una exhaustiva información de los señores congresales y del país entero, se ha querido que la palabra ministerial esté también presente en esta honorable asamblea, con un esmerado informe referido a sus correspondientes áreas. Tiene la palabra, en primer término, el señor Ministro del Interior, doctor don Benito Yandí.